Continuando con esta serie de predicaciones expositivas sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que han sido de tremenda bendición para mi vida y seguramente también para la vida de toda la iglesia. Y ahora llegamos a Hechos capítulo 14 del 8 al 20. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Hechos 14 del 8 al 20. Dice así: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio que ha quedado escrito acerca de la labor misionera de estos siervos tuyos al inicio de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana. Padre, a ti me encomiendo en este momento de exposición expositiva. Que no sea yo, Señor, que sea tu santa palabra y la dirección de tu Espíritu Santo quien traiga bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. El título de este sermón es El único Dios verdadero y la intolerancia religiosa. El único Dios verdadero y la intolerancia religiosa. Vamos a recordar un poco, hermanos, porque hemos dejado esta exposición de Hechos por algunos domingos. Entonces vamos a retomar en donde nos quedamos la última vez, hermanos. Estamos aquí viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo está siendo acompañado, el equipo misionero está conformado por Pablo y por Bernabé. Ellos ya tuvieron una primera experiencia misionera en la isla de Chipre, en donde hubo fruto. Recordemos, el procónsul de la isla de Chipre se convirtió al Señor, a pesar de la oposición de uno de sus colaboradores ahí en el gobierno de Chipre. Este hombre, Sergio Paulo, se convierte al Señor. Entonces, después de esta grata experiencia, Pablo y Bernabé se embarcan rumbo a la parte continental de Asia Menor. Y entonces ellos ya estuvieron predicando, recordemos, en Antioquía de Pisidia. Y ahora, hermanos, están acercándose en este trayecto más hacia Tarso, que nunca van a llegar en este primer viaje misionero, nunca van a llegar a la tierra natal del apóstol Pablo, pero parece que esa es la dirección que llevan. Si ustedes ven en sus Biblias el mapa, en la parte final de sus Biblias hay mapas, y ven el mapa del primer viaje misionero de Pablo, pareciese que se están dirigiendo su camino, su trayecto hacia Tarso, pero la providencia de Dios no permite que lleguen hasta allá. Están aquí en esta ciudad de Listra.
Y Listra, hermanos, es una ciudad en donde Pablo y Bernabé se encuentran con un hombre, dice aquí, cojo de nacimiento, versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Vamos a ver, hermanos, qué enseñanza tan grande nos da este pasaje acerca de no solamente de la existencia de Dios, del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, sino también del contraste que existe entre la fe y el culto al Dios verdadero y la fe y el culto a los dioses falsos y paganos. Hermanos, la iglesia es soporte y protectora de las verdades del evangelio. Así se le llama en la Biblia, en la primera carta de Timoteo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Muchos cristianos a lo largo de la historia han estado dispuestos a sufrir el martirio por no renunciar a su fe. Hermanos, estamos puestos para la defensa de la fe, pero esta defensa, hermanos, no debe traducirse en una intolerancia religiosa, como tristemente en muchas ocasiones, en muchos episodios negros, trágicos de la historia del cristianismo ha sucedido. El cristianismo está llamado, la iglesia cristiana está llamada a proclamar la verdad del evangelio, a defender la verdad del evangelio, pero no de una forma violenta. Gracias a Dios, hermanos, ahora los tiempos han cambiado. Y justamente el cristianismo en su versión más pura, y estoy hablando, hermanos, de este movimiento a partir del movimiento de reforma, que bueno, justamente en este periodo todavía no se hablaba mucho, pero fue en la reforma inglesa, con el movimiento de los puritanos, con el nacimiento de nuestra denominación bautista, hermanos, justamente es cuando se da un impulso grande a lo que se conoce ahora como la libertad religiosa, que es una verdad, un principio que sostenemos como bíblico, hermanos. Los cristianos no debemos de ser conocidos nunca más como personas intolerantes, como personas que persiguen a las otras personas que no creen como nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, cómo este pasaje nos da una gran enseñanza respecto al contraste que existe entre la adoración al Dios verdadero y la adoración a los dioses falsos. La fe en el Dios verdadero lo vemos en los versículos del 8 al 10, hermanos. Vean lo que dice. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto nos habla, mis amados hermanos, acerca de la naturaleza de los milagros en la Biblia. Ahora existen muchos movimientos religiosos, incluso muchos movimientos dentro de lo que se conoce como el evangelicalismo, en el sector de muchas iglesias que han abrazado el movimiento de sanidades y milagros, que se la pasan engañando a la gente con falsas sanidades, con falsos milagros. Y esto hay que denunciarlo frontalmente, hermano. Esas campañas de sanidad que se promueven en estadios, en grandes centros, y la gente que va con alguna necesidad, que ya ha visto a varios médicos, que ya ha gastado mucho en instituciones de salud, pues va con la esperanza de recibir un milagro. ¿Y cuánta gente ha salido defraudada de esas campañas? ¿Se interesa Dios en la salud física? El plan redentor de Dios para la humanidad involucrará también la sanidad física del ser humano. Bueno, mi respuesta quizá les sorprenda a muchos, pero yo les voy a decir algo. La respuesta es sí. Pero en el estado de glorificación, hermanos, la palabra de Dios dice que no experimentaremos más enfermedades, más dolor, más tristeza. Y ese estado utópico del que habla la definición de la Organización Mundial de la Salud, de que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Déjenme decirles, ese estado nunca se va a lograr acá, hasta que Jesucristo consuma, en la consumación de su reino, entonces gozaremos de ese perfecto estado de salud física, mental y en todos los aspectos que abarca el concepto de salud, hermanos.
Entonces, ¿por qué hay milagros durante la época del ministerio terrenal de Jesús y durante la época del ministerio apostólico? Bueno, el libro de Hebreos nos dice cuál era el propósito de estos milagros. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Los milagros tenían como propósito confirmar el mensaje que se estaba predicando. Perdón, es Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada, escuche esto, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. Los 12 apóstoles, y en este caso aquí tenemos también a Pablo y a Bernabé. Note el 4. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir que aquí en este pasaje, en Listra, están Pablo y Bernabé predicando el evangelio, pero Dios está confirmando este mensaje a través de ¿qué? Señales y milagros y prodigios. Y aquí hay un hombre que está completamente lisiado de los pies. No es un palero como ahora les conocemos, ¿verdad? Cuando alguien quiere montar un show, ¿verdad? O un mago, o cualquier otro ilusionista, pues contrata un palero con quien se pone de acuerdo antes. Y ¿sabes qué? A la hora del espectáculo tú vas a hacer como que te curaste, ¿no? Cosas que se ven tristemente en muchas de estas campañas de sanidad divina el día de hoy. No, este hombre no era un palero, este hombre era un cojo que todo mundo ahí conocía que estaba enfermo desde el nacimiento. Jamás, note cómo dice el pasaje, jamás había andado. Oyó a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Pero note, hermanos, el proceso del versículo 2. Oyó a Pablo. ¿Qué estaba predicando Pablo? El evangelio de Jesús. Lo que este hombre necesitaba, más que ser sanado de su discapacidad en sus miembros inferiores, hermanos, él necesitaba el evangelio de Jesús. Él necesitaba el perdón de sus pecados. Oyó el evangelio de Jesús y ¿qué testifica? Había fe en él. La fe, hermanos, es un don de Dios. Y esto puede sonar paradójico porque Dios nos manda a tener fe en él, poner nuestra fe en Jesucristo. Pero como lo decía Agustín de Hipona, concédeme, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Concédeme, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Dios nos demanda una fe que no podemos tener a menos que Dios nos la conceda. Así que fue Dios quien le otorgó a este hombre cojo la fe, primeramente para ser salvo, pero también dentro de la providencia y soberanía de Dios, para ser sanado. Así que la fe puede ser considerada, hermanos, aquí una situación causal de su sanidad inmediata, pero no la original, no la causa raíz. ¿Cuál fue la causa raíz de la sanidad de este cojo, hermanos? La causa raíz de la sanidad de este cojo fue la soberana voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios. Así que, hermanos, Dios sana. Y yo creo en un Dios de milagros hoy. Dios hace milagros el día de hoy, hermanos. Amén. Amén. Yo creo en un Dios que hoy hace milagros. Y lo hemos visto, hermanos. ¿Cuánto tiempo hemos estado orando aquí como iglesia por diversos enfermos y hemos visto la respuesta de Dios de una forma que nos ha dejado asombrados, hermanos? Nos ha dejado maravillados. Nos gozamos por el alta de la sobrina de la hermana Ada, de Zuli. ¿Cómo oramos por ella? Lo grave que se vio. Y hermanos, damos gloria a Dios por estas maravillas que Él ha hecho.
Pero también el Señor obra de diferentes maneras y ha obrado de diferentes maneras en otros casos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y sea cual sea su respuesta, nosotros lo amamos y nosotros lo adoramos. Vemos aquí, hermanos, que este hombre oyó el evangelio, Dios le dio la fe, y entonces Pablo le dijo a gran voz, versículo 10, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Quién hizo esto? No fue un Dios falso, hermanos, ni siquiera fue Pablo. Fue el único Dios verdadero. Aquí se desató el poder del Dios, el único Dios, aquel ser que creó el cielo y la tierra, es el que está obrando este milagro de sanidad en este hombre. Y él saltó y anduvo. Pero vean, hermanos, el contraste. El gran contraste que vemos cómo la gente ahí en Listra no atribuyó al único Dios verdadero este milagro. Y es bien importante en dónde está puesta tu fe. Este hombre cojo de nacimiento fue sanado como una confirmación de Dios de que su fe estaba puesta en el lugar correcto, en la persona correcta, es decir, en Jesucristo, que era quien Pablo estaba predicando. ¿En dónde está puesta tu fe? Está puesta tu fe en el Dios verdadero. Cuando es así, tú vas a ver milagros alrededor. Pero vamos a ver el contraste, a partir del versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, es decir, de la idolatría a los dioses falsos, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es la idolatría, mis amados hermanos? ¿Por qué está tan difundida la idolatría desde los inicios de las civilizaciones hasta la fecha? El hombre tiene una tendencia a adorar cualquier otra cosa que no sea su creador. La idolatría se puede definir como la desobediencia consciente o inconsciente al primer mandamiento divino. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es mostrar devoción, lealtad y confianza en cualquier otro ser, sea que este ser exista o no exista, lo cual se expresa de forma práctica en una ausencia de devoción real que el único Dios verdadero demanda de forma exclusiva para Él mismo. Hay un movimiento moderno, y a usted le puede sonar algo muy extraño esto que voy a comentarles, pero hay un movimiento moderno que está enfocado sus esfuerzos a resucitar aquellas religiones idolátricas paganas en todo el mundo, en todas las culturas. Se le llama reconstruccionismo pagano. Se denominan reconstruccionismos aquellas formas de neopaganismo que aspiran a una recuperación de religiones antiguas de la humanidad, particularmente las de Europa, Oriente Medio y Egipto. Destacan principalmente una de estas formas de reconstruccionismo es el Asatru, que es un reconstruccionismo nórdico germánico. También el reconstruccionismo moderno, y no estoy hablando de algo que ocurrió siglos pasados, es un movimiento moderno del siglo XXI. Hermanos, el politeísmo helénico, con todas esas mitologías y dioses de los griegos antiguos, se está tratando de reconstruir junto con la mitología romana. El druidismo celta, las religiones precristianas de los países bálticos como en las de Lituania y Letonia,
vamos, la religión egipcia también. Todos estos movimientos religiosos, hermanos, que están tratando de revivir aquellas religiones idolátricas paganas, están tomando cada vez más fuerza en la sociedad, en esta sociedad que se las da de ser muy ilustrada, de ser muy con mucho avance tecnológico y científico. Bueno, pues está volteando sus ojos al paganismo. Aquí en México, hermanos, aquí en México, este movimiento también trata de reconstruir esas religiones precolombinas de adorar los dioses que adoraban los aztecas, los mayas, etcétera. También está buscando eso. Es algo increíble cómo el ser humano insiste a adorar cualquier otra cosa menos a su creador. ¿Cuál es la razón de que el ser humano tenga una inclinación tan fuerte al politeísmo? El apóstol Pablo nos explica la razón en Romanos 1, a partir del versículo 18. Vaya conmigo, Romanos 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Ahí está el origen de la idolatría. El origen de la idolatría no es un desconocimiento de Dios, no es falta de información. Porque Dios, aquí está diciendo Pablo que Dios dejó en su creación bastante información acerca de Él que sea suficiente para que cualquier persona reconozca su existencia y lo adore y le sirva. Entonces, ¿por qué la idolatría? No es por falta de información por parte de la naturaleza, sino la idolatría tiene su origen en un corazón que se ha rebelado contra su creador, una falta de voluntad hacia Dios. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, yo necesito a alguien que me proteja, pero no quiero entrar en una relación de compromiso con mi creador porque Él me ha dado una ley. Entonces me invento un Dios a mi imagen y a mi semejanza, con mis propias leyes, para que Él sea mi Dios quien me proteja, y a ese Dios idolátrico, a ese Dios falso, le voy a servir. El fundamento de la idolatría es una indisposición del hombre a relacionarse con su creador en los términos que Él ha establecido. Entonces el hombre opta por crearse dioses con los cuales se relaciona en los términos que el hombre mismo establece. En otras palabras, la idolatría es tan popular en el mundo porque al fin de cuentas se trata de ¿qué? De antropolatría, es decir, adoración al hombre mismo. Es decir, en otras palabras, humanismo en su máxima expresión. En la famosa película El regreso del Jedi, de la saga de las películas de la Guerra de las Galaxias,
Ahí, ustedes si la han visto, la Alianza Rebelde envía un comando dirigido por Luke Skywalker a una luna santuario llamada Endor. Y ahí descubren una tribu de Ewoks, unas curiosas criaturas indígenas nativas del planeta. Con la ayuda del robot C-3PO y sus múltiples programas de comunicación con otros idiomas, consiguen forjar una alianza para combatir juntos al Imperio. Al estos creer que C-3PO era una especie de Dios venido del cielo para ayudarlos. Y entonces se aprovechan de esta confusión que se creó en los Ewoks. Eran una tribu de criaturas ahí nativas de este planeta, de esta luna, y empezaron a adorar al robot C-3PO, ¿verdad? Creyendo que era Dios. Bueno, eso les ayudó a la Alianza Rebelde para finalmente combatir y destruir al Imperio. Pero yo me pregunto, ¿cuántos predicadores del día de hoy que de repente el Señor les bendice con un ministerio grande, con una predicación, y la multitud les quiere rendir adoración? ¿Cuántos predicadores hoy aceptarían la adoración de los hombres? Muchos. Esa es una gran tentación para muchos siervos de Dios, caer en la vanidad y recibir la adoración de los hombres y ser objeto de adoración. Y aquí vemos cómo esta gente en Listra, hermanos, están a Pablo. Bueno, a Pablo ya le habían dicho que era Mercurio, y a Bernabé Júpiter. Eran los nombres romanos de... recordemos que Júpiter era el equivalente al dios griego Zeus, y Mercurio era el equivalente al dios griego Hermes. Hermes, recuerden que era el mensajero de Zeus, el que mandaba, era el jefe de comunicación social de Zeus, ¿verdad? Jefe de la oficina de comunicación social. Entonces, por eso de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿verdad? De Hermes. Bueno, pues, y aquí como dice la palabra de Dios en este relato, como Pablo era el predicador, el que llevaba la palabra, entonces, pues él es Mercurio. Y entonces el mero era Bernabé, Júpiter, ¿no? Así estaba la mentalidad pagana. Ahora, Pablo y Bernabé no se pusieron a discutir y a pelear, diciendo, oye, ¿por qué tú eres Júpiter y yo Mercurio? No, yo quiero ser... No, ellos rasgaron sus vestiduras. Dijeron, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tanta bajeza en su confusión espiritual? De querer rendir culto a las criaturas. Ellos les dijeron, somos nosotros hombres semejantes a ustedes. Semejantes a ustedes. Y eso es justamente lo que les venimos predicando, que de estas vanidades, de estas necedades de la idolatría, ustedes abran sus ojos y se conviertan al Dios vivo, aquel que creó el cielo y la tierra. Debemos nosotros, hermanos, siempre tomar la actitud. Pablo y Bernabé, verdaderos hombres de Dios, nos dejan un ejemplo para todos nosotros el día de hoy. El no aceptar la adoración y la alabanza de los hombres. Nosotros, los siervos de Dios, no vivimos para la adulación de los hombres. Nosotros no aceptamos veneración humana. Rasgamos nuestras vestiduras cuando alguien pretende hacerlo. Pero hay formas de paganismo más sutiles, hermanos, que las que he mencionado hasta ahorita. Y es que los cristianos evangélicos, sobre todo en Latinoamérica, nos consideramos ya vacunados contra la idolatría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como vivimos en una sociedad principalmente enfocada en una religión tradicional que tiene bastantes formas que nosotros consideramos idolátricas, entonces nosotros consideramos que nosotros no somos idólatras por el hecho de que nosotros no nos inclinamos ante ninguna imagen de nadie, ¿verdad? Y entonces como en nuestra casa no tenemos imágenes, en nuestros templos no tenemos imágenes, decimos nosotros no somos idólatras, pero en verdad no somos idólatras. No habrá ídolos de otro tipo en nuestro corazón.
¿Cuál es el ídolo al cual tú sirves? Mira, un ídolo es todo aquello, persona o actividad que te estorba en tu devoción al Dios verdadero, lo cual hace latir tu corazón. Aquello que ocupa más tus pensamientos, tu amor, tu pasión verdadera, ese es tu Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser las riquezas, puede ser tus hobbies, pueden ser tus bienes materiales, puede ser tu búsqueda del poder político, puede ser tu apariencia física, tu vanidad, tus relaciones, no sé cuál sea tu ídolo, pero hay mucho, nosotros tenemos mucho problema también con la idolatría. Y esa debe ser la razón por la cual el apóstol Juan concluye su primera epístola. Después de una gran exposición que da el apóstol Juan acerca de la comunión que debe tener el cristiano con Dios y de las evidencias de un verdadero cristiano, concluye esa exposición con una frase, como si fuera una postdata. 1 Juan 5:21. Hijitos míos, manténganse alejados de los dioses falsos. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque como alguien lo ha dicho, hermanos, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Es muy fácil desobedecer el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hay otra verdad en este pasaje, hermanos. Y esta verdad es el lastre de la intolerancia religiosa. Versículos 19 al 20. Dice ese pasaje. Ya estamos en Hechos capítulo 14, 19 al 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, note. Ya vimos el pasaje de la predicación cuando Pablo estuvo predicando junto con Bernabé en Antioquía. Y cómo los persiguieron, cómo se levantó la comunidad judía en contra de ellos y tuvieron que salir de Antioquía. Bueno, pues estos judíos, hermanos, no contentos con que Pablo y Bernabé ya no estaban en Antioquía, los fueron siguiendo. Viajaron desde Antioquía, hermanos, de Iconio, y luego llegaron hasta Listra. Ellos querían destruir y matar a los apóstoles. ¿Cómo se llama eso? Intolerancia religiosa. Intolerancia religiosa. ¿Qué es la intolerancia religiosa, hermanos? Es cuando tú no estás dispuesto a que existan en tu ciudad, en tu país, otras formas de pensamiento y tú mantienes una relación de hostilidad constante y estarías dispuesto a que tu religión se uniera con el Estado para echar fuera a todas las otras formas de culto. Eso se llama intolerancia religiosa. Los cristianos no estamos llamados a ser intolerantes. Los cristianos sabemos que no toda la gente va a aceptar el evangelio que nosotros predicamos. Existen en nuestro entorno diferentes formas y expresiones religiosas con las cuales no estamos de acuerdo. Existen movimientos con los que incluso son contrarios a nuestra fe. Pero nosotros no somos llamados a recurrir a la violencia ni a ningún otro método para echar fuera las formas de pensamiento distintas a las nuestras. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio a toda criatura, pero nunca hacer uso de la fuerza. Y esto, hermanos, quedó como registro de que Dios desaprueba estas manifestaciones. ¿Cuál sería el odio que sentía la comunidad judía hacia Pablo y Bernabé, que hicieron este viaje desde Antioquía solo para apedrearlos? Y es que en íntima relación con la idolatría, hermanos, el ser humano se ha enfrentado también a este gran cáncer social, la intolerancia religiosa. Este gran mal ha causado millones de muertes y torturas alrededor del mundo en nombre de la religión.
Tristemente, como ya lo mencioné, páginas oscuras del cristianismo dan fe de que en las épocas de más alejamiento de Dios se ha practicado la intolerancia religiosa, incluso por el pueblo cristiano. La estrategia para que el reino de Dios se establezca en el mundo nunca ha sido la violencia, nunca ha sido la intolerancia, sino el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este proceso de compartir nuestra fe a todas las naciones es lo que ha generado que existan comunidades, como ya lo mencioné también, mixtas, ¿no? Va a haber comunidades en donde antes estaba la oscuridad de la idolatría, llega el evangelio y ahora hay una iglesia cristiana. Y entonces en esa comunidad hay quienes siguen practicando la idolatría y hay cristianos ahora. ¿Cuál debe ser la relación de los cristianos con aquellos otros grupos idolátricos que todavía permanecen en esa comunidad, hermanos? Debe ser una relación de tolerancia, de mostrarles el amor cristiano y de seguirles predicando el evangelio. De hecho, hermanos, la iglesia cristiana se le debe, contrario a lo que muchos piensan, la libertad religiosa es una contribución de la iglesia cristiana, específicamente de la iglesia evangélica, hermanos. Ya lo mencioné, del movimiento de Inglaterra. Pero no es nuevo, incluso ya en el siglo III, Tertuliano hablaba de que es un derecho humano y un privilegio natural de que cada uno rinda culto a la divinidad como desee. La religión de uno ni daña ni favorece a otro. No es un acto religioso imponer la religión a la que debe impulsarnos el libre deseo y no la fuerza, como también se exige que los sacrificios se hagan en buen grado. No le harás ningún servicio a tus dioses obligándolos a sacrificar. Y esto lo escribió, hermanos, Tertuliano, un cristiano del siglo III, se lo dirigió a Escápula, procónsul de África, porque este hombre estaba obligando a los cristianos a rendir sacrificios a los dioses paganos. Ese es un primer escrito y testimonio de que el cristianismo no promueve la intolerancia religiosa. ¿Qué tan intolerantes somos con los que piensan diferentes a nosotros? En tu trabajo, ¿cómo te conocen? En tu escuela. Ay, ya viene el intolerante. ¿Sí? ¿Cómo te conocen ahí? Ese es un buen pulso que nos puede servir, ¿no? Ahí viene el que se la pasa juzgando las creencias de los demás. Ahí viene el que se burla de los que no creen como él. Dios no nos llamó a burlarnos de las creencias de los demás. Dios no nos llamó a ser intolerantes. La fe en el Dios verdadero contrasta con la fe en los dioses falsos, entre otras cosas, en que la fe en Cristo no es una fe que promueva la intolerancia religiosa. ¿Cuáles son los sentimientos que despiertan en ti la idolatría que hay a tu alrededor? ¿De desprecio? ¿De burla? ¿De humillación? ¿O sientes, como Pablo, profunda tristeza y dolor porque la luz del evangelio no ha llegado todavía a esas vidas? El que la gente adore a otros dioses y no al Dios verdadero es algo que debe dolerle a la iglesia cristiana. Es algo que debe de movernos a la oración y a la evangelización, no a la intolerancia, no a la crítica mordaz, no a la burla y menosprecio, sino a ese acercamiento, pero con fines evangelísticos. No para mezclarnos con ellos, no para unirnos en su idolatría, pero sí para anunciarles a Cristo, aquel que puede liberarlos de esas formas de culto pagano. Hay mucha enseñanza que vemos aquí, pero Dios, hermanos, se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios: a Dios
Nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer al Dios verdadero? Solo lo puedes conocer a través de su Hijo Jesucristo, quien vino, se encarnó, murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora te manda a ti que le entregues tu vida, que creas en Él y renuncies, dejes atrás tu vida de pecado y te entregues a Él y con su ayuda vivas una vida de gozo, de victoria y de esperanza. Entrégate a Jesucristo hoy y renuncia a tus ídolos, a tus dioses falsos. Quizá el Dios falso a quien más veneras seas tú mismo. Renuncia a esa forma de idolatría y entrégate a Jesucristo. Él te está esperando. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera, no lo rechazo. Ven a Cristo hoy. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, sé glorificado. Y salva almas, Padre, el día de hoy. Que tu evangelio llegue a más personas. Que tu evangelio haga que renuncien a esas formas de idolatría que todavía hay en nuestro medio, Señor. Y que se conviertan de los ídolos a ti, el único Dios vivo y verdadero. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.